Good afternoon, ladies and gentlemen. And thank you for the nice introduction. I'm pleased to be in Argentina for the first time and to participate in this seminar. The best thing I heard the other day was that I would live to 100 years old. Right? Do we remember the presentation from Brazil? Said that everybody will live to 100 years old. And that means I'll be married for 40 more years to the same woman. And the Senera was sitting in front of us. Bueno, muchas gracias por su amable introducción, amable presentación. Llevo un total de unas 40 horas más o menos, incluyendo 30 horas de vuelo entre Chicago y Buenos Aires. Bueno, también el doctor Chan dice que él ha estado casado por más de 30 años o casi 40. Entonces, señala que es más o menos el punto entre sus experiencias y sus años de matrimonio son parecidos en la contabilidad. It takes a total of 40 hours, including 30 hours of flying, for a round trip between Chicago and Buenos Aires. And since I was given 40 minutes to speak, that works out to be an hour travel for 1 minute of speaking. Therefore, you must be VIPs, very important persons. And indeed you are, because as government officials, you manage the people's money. El viaje de ida y vuelta entre Chicago y Buenos Aires toma unas 40 horas. Y le fue otorgado al doctor Chan unos 40 minutos para su exposición. Entonces lo que él desea señalar es que seguramente ustedes son personas muy importantes, y lo son, considerando que le dieron 40 minutos para su exposición. But there are two other reasons for my accepting Mr. Harbin's invitation. The first reason is that when I asked him why he invited me, he said I was considered the world authority in government accounting. I used the same trick, the same ploy, to get the city controller of New York City to come to Chicago to give a speech at my symposium. I told him that he had saved the city of New York from bankruptcy in the 1970s. He was so flattered that he jumped on the airplane to come to Chicago. Cuando Abelardo lo invitó al Dr. Chan para exponer en este evento, le dijo que había dos razones. La primera razón es que cuando él le preguntó a Abelardo por qué lo estaba invitando, Abelardo le dijo: yo considero que usted es una autoridad mundial en contabilidad gubernamental. Y el doctor Chan dice que él mismo usó esa pequeña argucia, digamos, para en su momento para conseguir que el auditor general de Nueva York, de la ciudad de Nueva York, hablara en un evento organizado por él en su momento. Entonces, ¿cuál fue esa pequeña argucia? Fue que él le dijo a este señor que había salvado a la ciudad de Nueva York de la bancarrota. Y él se sintió muy halagado, el auditor de Nueva York, y tomó el primer avión a Chicago y se sintió muy contento de exponer en el evento. And the second reason is that I spent so much time for the IMF in Brazil that I felt that I have to come to Argentina to be fair to you, but I have to say I'm not here for the IMF, I'm here for myself. And especially after your last football game with your neighbor to the north. Bueno, la segunda razón es que el doctor Chan pasó mucho tiempo trabajando en Brasil, entonces
él sintió que tenía que venir a la Argentina para ser justo con el país, especialmente por nuestra conocida rivalidad futbolística con los vecinos brasileños, ¿no? And of course, I wanted to see firsthand how it is possible for the same country to produce a passionate dance and a Catholic Pope. And now I found out for the first time that it is also possible to integrate tango with budget management and public finance. Bueno, también por otra razón que él quería estar aquí en Argentina, es que él quería ver con sus propios ojos cómo esta sociedad podía producir un baile, una danza tan apasionada como es el tango y a la vez un pontífice católico. So the musicians were getting ready, so I hate to put it to a vote whether you want to listen to me or you want to listen to the musicians and watch the tango dance. De alguna manera, bueno, lo que él menciona es que los músicos de tango van a estar allí, entonces tal vez ustedes prefieran escuchar a los músicos de tango y no escucharlo a él. Yeah, but seriously, I only claim to be a connoisseur of government accounting. A connoisseur is a person who knows everything about something and nothing about anything else. I have tried to know everything about government accounting in my 40-year career that combined university teaching with research and consulting in many parts of the world. Solo declaro ser un experto en contabilidad gubernamental. Un experto es una persona que conoce todo sobre algo y nada sobre nada más. A través de unos 40 años de carrera he tratado de conocer todo sobre contabilidad gubernamental y esto lo he combinado con la docencia universitaria, la investigación y la consultoría. In 1986, that's almost 30 years ago, several professors from China, Germany, Poland, and the United Kingdom came to speak at a symposium in Chicago, and that became the first conference of the CIGAR network. CIGAR stands for Comparative International Government Accounting Research. So I thank you for giving me the opportunity to add Argentina to my knowledge. Bueno, en 1986 varios profesores de China, Alemania, Polonia y Gran Bretaña fueron a hablar a un simposio que organizó el Dr. Chang en Chicago. Esta fue la primera conferencia de la red CIGAR, que es CIGAR por su sigla en inglés, significa Investigación Comparativa Internacional de Contabilidad Gubernamental. El Dr. Chan les agradece a todos por agregar a la Argentina a su base de conocimientos. As practicing government accountants and financial managers, you live and breathe laws and regulations, rules and standards, what I call the conventional wisdom. My best chance of keeping your attention toward the end of the 3-day seminar is to give you something spicy, my personal views that sometimes challenge the authoritative pronouncement of our professional bodies. Bueno, como profesionales de la administración financiera y de la contabilidad gubernamental, ustedes viven de alguna manera solo para o por las leyes y las regulaciones, las reglas, las normas, los estándares, en fin, lo que el Dr. Chang llama los saberes convencionales o el conocimiento convencional. Mi mayor posibilidad de mantener la atención de la audiencia sobre el final del seminario es darle algo más picante, ¿no? O sea, mi visión personal que a veces desafía los pronunciamientos resolutorios de las asociaciones profesionales de contadores. And needless to say, I'm solely responsible for my own opinions, and of course, I welcome your opinions and comments during the question and answer period. Bueno, no hace falta decir que soy el único responsable de mis opiniones y, por supuesto, aceptaré gustoso la opinión de ustedes y los comentarios al final de la exposición durante el momento de preguntas y respuestas.
So when I retired 6 years ago, after teaching accounting for 35 years, I made a very sad discovery that I succeeded in turning thousands of free thinkers into robots, accountants and auditors who are programmed to follow rules. Apparently, only artists and writers could be or should be creative, but not accountants and auditors. El doctor Chan se retiró después de haber enseñado contabilidad gubernamental por más de 35 años. Había sido exitoso en convertir a miles de librepensadores en robots, contadores y auditores programados para seguir las reglas. Are there any of you who get promoted for being creative? Just a joke. Aparentemente, solamente los artistas y los escritores, ¿no? Se espera solo de los artistas y escritores que puedan ser creativos, pero no así los contadores y auditores. So even though our creativity is seriously limited, we could at least be intellectually curious so that we can give meaning to our daily existence and be able to answer at least a simple question such as, what is government accounting? Bueno, aun cuando nuestra creatividad quedaría o está seriamente restringida, nosotros podríamos al menos ser intelectualmente curiosos. Así podríamos darle cierto sentido a nuestra existencia diaria y estaríamos en condiciones de responder una pregunta muy simple, tal como ¿qué es la contabilidad gubernamental o la contabilidad pública? I think there are three ways to link accounting with government. The first is accounting of government means that we present the only official financial records of government. And then accounting by government means the work is done by civil servants such as yourselves. By the way, with a population of 1,500 million people, 1,500 million people in China, there are 15 million accounting workers. That works out to be one bookkeeper for every Chinese, for every 100 Chinese. Bueno, básicamente hay tres formas de relacionar la contabilidad con el gobierno, la contabilidad gubernamental. La contabilidad de gobierno significa que preparamos la única información financiera oficial del gobierno. La contabilidad por el gobierno significa que el trabajo es hecho por servidores públicos, por empleados de gobierno. Por ejemplo, en el caso de China, con 1.500 millones de ciudadanos, China tiene 15 millones de personal o de empleados que trabajan en contabilidad. Esto significa que existe un empleado contable o administrativo por cada 100 chinos. So 1 out of 100, I forgot it. Yes. Okay. Now, and some civic-minded people want to tell government how to do a better job in accounting. So that's what I mean accounting for government. For example, the auditing firm of Arthur Andersen and Company in the 1970s produced the first consolidated financial statements for the United States government. Now the International Federation of Accountants sponsors a board that set international public sector accounting standards. I call this accounting for government. Algunas personas con conciencia cívica quieren decirle al gobierno cómo hacer un mejor trabajo con su contabilidad. Por ejemplo, en su momento la firma de auditoría Arthur Andersen produjo los primeros estados financieros consolidados del gobierno de los Estados Unidos en la década de 1970. En los momentos actuales,
la Federación Internacional de Contadores Públicos auspicia el consejo que establece los estándares internacionales de contabilidad para el sector público, o IPSAS por su sigla en inglés. Yo llamo a esto contabilidad para el gobierno. And the difference is what you as government officials and employees are bound by the laws and regulations of your jurisdiction. These outside parties are free to champion their professional values. Mientras ustedes, como empleados y funcionarios gubernamentales, tienen el límite de las leyes y las regulaciones, estos terceros son libres de defender sus valores profesionales. And one of those professional values is transparency. Transparency sounds enlightening and progressive, as evidence of the accounting spirit of full disclosure. International accounting standards some years ago became international financial reporting standards. The belief is that with full disclosure, all the parties to the same transaction have the same information and cannot gain unfair advantage over the other side. Uno de esos valores profesionales es la transparencia. Transparencia suena esclarecedor y progresista, como evidencia del espíritu contable de completa exposición. Los estándares internacionales de contabilidad se convirtieron en estándares internacionales de reporte o de información financiera. Se cree que con una completa revelación de información, todas las partes de una transacción tendrán la misma información y no podrán tener ventaja desleal sobre la otra parte. I'm also in favor of a disclosure, but I recognize the information is a strategic resource, especially in competitive situations and in negotiations. So the disclosure will change the power relationships among the parties. For example, a French government official once asked me about the wisdom of disclosing the amount of allowance for uncollectible when his government was negotiating debt relief with some African countries. Yo también estoy a favor de la revelación de información, pero reconozco que esta información es un recurso estratégico en situaciones competitivas y la revelación cambia las relaciones de poder. Por ejemplo, un funcionario del gobierno francés me preguntó sobre cuál es el sentido de revelar el monto de la subvención o el reconocimiento o la condonación de deudas incobrables cuando el gobierno francés estaba negociando una condonación con algunos países africanos. So furthermore, if you really believe 100% of full disclosure will amount to data dump everything on the reader. So selection is really necessary. There's an American newspaper, the New York Times, that has on the masthead the motto that says, all the news that's fit to print. And I say that our job is to choose the government financial information that is fit to report. So that raises the question, what is appropriate to disclose? Bueno, aún más, si lo tomamos literalmente, la revelación completa de información podría alcanzar la transmisión de datos, por lo tanto, de datos sensibles. Por lo tanto, la selección de la información que se va a divulgar es realmente necesaria. Aquí el lema del diario New York Times, que es todo lo que es noticia está hecho para ser impreso. Yo digo que nuestro trabajo es diferente. Hay que elegir toda la información financiera gubernamental que está hecha para ser informada. Esto plantea la pregunta de qué es apropiado revelar.
¿Qué información es apropiada? The young people in the audience who call me old-fashioned because I don't believe in big data. Do you see the big data in the bookstore? The big data. More data is not necessarily better. The financial statements in the U.S. government financial report has only 12 pages, but the entire financial report has 260 pages. So the financial reports are buried in the big report itself. And we call the annual report Comprehensive Annual Financial Report. Comprehensive means it has a lot of information. The problem is that when there's so much data, the report runs the risk of becoming incomprehensible, cannot be understood. Los jóvenes podrían llamarlo fuera de moda o pasado de moda, pero él cree que en la gran información, o sea, el Big Data, más datos o mayor cantidad de información no necesariamente implica que estamos revelando mejor información. Por ejemplo, las 12 páginas que contenían o que contienen los estados financieros de 2013 del gobierno norteamericano estaban sepultadas en un documento de 260 páginas. Esto quiere decir que los estados financieros, aún presentados en un gran volumen, corren el riesgo de convertirse en incomprensibles o inmanejables. We have to remember that even useful information is subject to the law of diminishing utility. People's attention is a scarce resource. In this information age, people are bombarded with so many messages that we as accountants have to find a way to make our messages stand out, to give the public the reason to pay attention to us. Tenemos que recordar que aún la información útil está sujeta a la ley de la utilidad decreciente. La atención de la gente es un recurso escaso. Por lo tanto, en esta era de la información, toda la gente es bombardeada con tantos mensajes que tenemos que encontrar la manera que nuestros mensajes de alguna manera resalten para darle al público una razón para prestar atención a lo que queremos decir. And one reason why people should pay attention to us is that we provide reliable information about government, prepared in accordance with the high-quality standards that we call generally accepted accounting principles. After all, governments, like businesses, are economic entities with assets and liabilities, with revenues and expenses. Una razón es que nosotros proveemos información financiera sólida y confiable sobre el gobierno, preparada de acuerdo con estándares de alta calidad. A los gobiernos les surge la necesidad de seguir principios a los gobiernos se les urge muchas veces la necesidad de seguir o de adoptar los principios de contabilidad generalmente aceptados. Después de todo, los gobiernos, como las empresas o los negocios, son entidades económicas que poseen activos y pasivos, ingresos y gastos. So, the basic financial accounting model should be applicable to government too. But when generally accepted accounting principles were developed originally, they were intended to regulate business accounting. So we are just in government learning to deal with such unique issues in the public sector as public property and the virtually unlimited obligations of government to promote the general welfare and the criteria to recognize tax revenue, among other topics. Como tal, el modelo de contabilidad financiera o patrimonial es aplicable al gobierno también, siguiendo este criterio.
Por lo tanto, los principios contables generalmente aceptados fueron originalmente diseñados para ser aplicados a las firmas comerciales. A lo sumo, solo estaríamos aprendiendo cómo negociar con la administración de la propiedad pública y virtualmente la ilimitada obligación de promover el bienestar general y el criterio de reconocimiento de los recursos tributarios, entre otras cuestiones. So currently, governments all over the world are being encouraged. They're only encouraged because as sovereign nations, they are certainly not required to follow international public sector accounting standards, what we call IPSAS, as global GAAP, generally accepted accounting principles for government. But although these are called international, when you look closely, these standards really represent the Anglo-American style of government accounting and may not have global appeal or applicability. And even for those who are inspired by IPSAS, they want to make sure that the standards will fit their circumstances. For example, the European Union is now developing what they call EPSAS, European Public Sector Accounting Standards. Bueno, actualmente los gobiernos en el mundo, a los gobiernos o a la mayoría de los gobiernos se les surge como naciones, aunque como naciones soberanas no se les solicita, adoptar las normas internacionales de contabilidad del sector público o IPSAS en inglés, como si estos fueran principios de contabilidad o normas de contabilidad de gobierno globales. En una revisión más cercana, las IPSAS representan el estilo anglosajón de contabilidad gubernamental y quizás no tengan el atractivo o no sean necesariamente atractivas o aplicables de manera global. Aún aquellos que están inspirados por las normas internacionales de contabilidad del sector público quieren asegurarse que estos estándares se ajusten a sus circunstancias. Por ejemplo, la Unión Europea se encuentra actualmente desarrollando lo que se conoce como EPSAS, o sea, estándares europeos de contabilidad gubernamental o del sector público. The concern is that if other groups of nations follow the lead of the European Union, they would undermine the idea that at least in external financial reporting, professional standards will rank higher in authority than the reporting entities' own laws and regulations. And they would also challenge the universality of IPSAS as an instrument for promoting comparability of government accounting standards in the global financial markets. Si otros grupos de naciones decidieran seguir el camino de la Unión Europea, esto socavaría la idea que al menos en reportes financieros externos, los estándares profesionales podrían tener más autoridad que las propias leyes y regulaciones de las entidades que emiten esos estados financieros. Esto podría incluso desafiar la universalidad de las IPSAS como un instrumento para promover la comparación o comparabilidad de estados financieros gubernamentales en los mercados financieros globales. So in some countries, I was asked, should we follow IPSAS or should we follow our own accounting standards? Myself, I think it's naive to believe that government officials can overlook the laws of their jurisdictions. As one who believes in the rule of law, I'm also troubled by the notion that professional standards could be above the law. So if government financial information could generate political and economic consequences, perhaps government accounting rules are too important to be left to accountants themselves. Cuando me preguntan si debemos adoptar o no IPSAS o normas internacionales,
Yo mismo encuentro esto de alguna manera ingenuo, porque creer que los funcionarios gubernamentales podrían ignorar las leyes de sus jurisdicciones. Esto sería como creer que los funcionarios pueden ignorar las leyes de sus jurisdicciones. Como cualquiera que cree en la ley, también estoy preocupado por la idea de que los estándares profesionales pudieran adquirir prevalencia sobre las leyes. Si la información financiera gubernamental pudiera generar consecuencias políticas y económicas, quizás las reglas de contabilidad gubernamental sean demasiado importantes entonces para dejarlas solamente en manos de los contadores. I'm not against Ipsos. I do believe, however, that when more and more nations are spending huge amounts of resources on Ipsos implementation, it is important to understand the nature and the limitations of these standards. Ipsos focus on year-end financial reporting and favors consolidated financial statements prepared using the accrual basis. No estoy en contra de IPSAS. Creo, sin embargo, que cuanto más y más naciones gastan montos muy significativos de sus recursos en la implementación de IPSAS, es importante también entender la naturaleza y las limitaciones que las IPSAS tienen. Estas se enfocan en los estados financieros anuales y promueven a su vez los estados financieros consolidados, preparados utilizando la base contable de devengo o devengado. Yeah. Governments could certainly produce additional information and interim, like quarterly financial reports, but they will require additional resources. And in order to guide the countries that are not quite ready to adopt the accrual basis Ipsos, the Ipsos board also issued a set of cash basis accounting standards. But curiously, these standards are also labeled as Ipsos. Los gobiernos pueden ciertamente preparar estados financieros intermedios y otros reportes financieros, pero esto requeriría recursos adicionales. Con el objeto de guiar a los países que no están completamente listos para adoptar las IPSAS sobre la base contable de devengado, el Consejo de IPSAS de la Federación Internacional publicó también un conjunto de estándares contables con base de caja o efectivo. Curiosamente, estos estándares también son denominados IPSAS en inglés. Let me say a few words about the difficulties of setting accounting standards at the international level. The size of the standards board is a definite problem. The Ipsos board had to be large enough to be representative, but small enough to be efficient in its operations. And the Ipsos board may have outgrown the sole sponsorship of the IFAC, International Federation of Accountants, which is the international alliance of national accountancy and auditing professional bodies. Permítame decirle unas pocas palabras sobre las dificultades de establecer estándares a un nivel internacional. El tamaño es el problema de cualquier organismo internacional. El Consejo de IPSAS debe ser lo suficientemente grande para ser representativo y lo suficientemente pequeño a la vez para ser eficiente. Así al Consejo de IPSAS le podría haber quedado pequeño solamente ser respaldado por IFAC, o sea, la IFAC, la Federación Internacional de Contadores, la Alianza Internacional de Asociaciones Profesionales de Contadores y Auditores Profesionales. Yeah. You can download the entire set of Ipsos from the internet. Since the Ipsos is a resource that's available to everybody free of charge, the Ipsos board faces a fundamental problem of financing the production of these public goods. So, to some extent, the funding that has been provided by the international financial institutions has influenced the direction of the board.
Más aún, desde que IPSAS es un recurso disponible para todos y sin cargo, el Consejo de IPSAS se enfrentó a un problema fundamental acerca de cómo financiar la producción de este bien público. De alguna manera, el financiamiento provisto por las instituciones financieras internacionales ha tenido influencia en la dirección que ha tomado el Consejo. I personally would like to see a greater role for government finance officials, the budget directors, the finance ministers, the accountants generals, and the auditor generals, because these government officials control and are therefore directly responsible for the government's financial accountability systems. Personalmente me hubiera gustado ver un mayor involucramiento, un mayor rol de los funcionarios financieros de gobierno, en particular los directores de presupuesto, por supuesto los contadores generales, los ministerios de finanzas y los auditores externos en general. Ellos controlan, así que son directamente responsables por los sistemas de rendición de cuentas financieras de gobierno. I now turn to the conceptual problems of IPSAS. I'm concerned that when a government accounting system has finite capacity, the emphasis on external reporting may result in the neglect of our more basic functions. These basic functions include the protection of our financial integrity, that is, the deterrence and the detection of corruption, and supporting financial management, that is, making sure that employees and suppliers are paid on time. Ahora me ocuparé de los problemas conceptuales de IPSAS. Me preocupa que, dada la limitada capacidad de los sistemas de contabilidad de gobierno, el énfasis en reportes externos puede resultar en el desinterés en otras funciones más básicas. Por ejemplo, esto incluye la protección de la integridad financiera, por ejemplo, detectando e impidiendo la corrupción y sosteniendo la administración financiera pública, por ejemplo, asegurando que los salarios y los proveedores se pagan a tiempo. So to my mind, the IFIC Public Sector Committee, which is the predecessor of the IPSAS board, got off on the wrong foot when it spent 6 long years in identifying international business accounting standards in order to have a core set of public sector accounting standards. I would myself prefer that the board immediately address issues unique to government, such as taxes and grants, public property and social security. En mi opinión, el Comité de Sector Público de IFAC, el antecesor del Consejo de IPSAS, empezó con el pie izquierdo sobre esta cuestión cuando desperdició 6 años en modificar los estándares internacionales de contabilidad de sector privado para convertirlos en el corazón de los estándares de contabilidad del sector público. Hubiera preferido que el comité se dedicara inmediatamente a temas exclusivos del gobierno, como son los tributos y las subvenciones, la propiedad o dominio público y la seguridad social. Furthermore, while I recognize the value of highly aggregated financial reports for international monitoring and macro fiscal analysis, internal transactions, such as inter-fund transfers and borrowing, the effects of these transactions are eliminated in the consolidation process. These internal transactions reveal very much information about the inner workings of public finance. And in a democracy, where the people and their representatives participate in public policy making, the line between external and internal financial report is really blurred.
Así que mientras reconozco el valor de los estados financieros consolidados para el monitoreo internacional y el análisis macrofiscal, las transacciones internas, por ejemplo, entre transferencias entre distintos fondos o entre distintas cuentas de la administración, estos efectos son eliminados en los procesos de consolidación o de agregación de estados financieros, pero revelan mucho acerca del trabajo interno de las finanzas públicas. En una democracia donde la gente y sus representantes participan en la formulación de las finanzas, de las políticas públicas, el límite entre informes externos e internos se torna borroso. This is especially the case with regard to the budget. When you look at the Ipsos, it's easy to get the impression that financial reports are the most important fiscal documents that governments produce, but they are not. The budget is the most important document. So the question becomes, how should accounting relate to the budget? The default option is for accountants to simply follow budget principles and practices. So, if the budget treats debt proceeds, the money received from issuing debt, as revenue, this becomes revenue in the accounts as well. Esto es especialmente el caso respecto del presupuesto. Por ejemplo, mirando las NIC-SP o IPSAS, es fácil tener la impresión que los estados financieros son los documentos fiscales más importantes, pero no lo son, el presupuesto lo es. ¿Cómo debería relacionarse la contabilidad con el presupuesto? La opción natural es meramente seguir los conceptos y prácticas presupuestarias. Si el presupuesto trata a la deuda pública como un recurso, esto también se replica en la contabilidad. Another possibility is for accounting to assert independence and say, no, borrowing creates liability, not revenue. In effect, we are saying the double entry system used by accounting is superior to the single entry system that's commonly used in budgeting. Otra posibilidad de la contabilidad es que reafirme su independencia y diga no a la situación anterior. Los préstamos crean deudas y no recursos. En efecto, nosotros decimos que el sistema de partida doble usado por la contabilidad es superior que el sistema de partida simple usado en la contabilidad del presupuesto. Accrual accounting recognizes both stocks, the levels, assets and liabilities, as well as flows, revenues and expenses. So maybe the accrual accounting method should be extended to budgeting so that the policymakers are told about the projected long-term obligations, such as underfunded pension liabilities and the risk to the government from undertaking financial guarantees. La contabilidad sobre base de vengado reconoce ambos stocks, activos y pasivos, tanto como los flujos, o sea, recursos y gastos. Quizás el método contable de vengado debería ser extendido al presupuesto, de tal forma que los responsables políticos tomen conciencia de las obligaciones de largo plazo, tales como los pasivos previsionales que no se encuentran adecuadamente fondeados y el riesgo para el gobierno de emitir garantías financieras. But I admit that this is fantasy, this is dreaming, because it is one thing to just report the numbers. It is another thing to touch the budget, to affect the budget. I'm sure there are powerful forces. They want to keep accountants with revolutionary ideas in their little back office. Bueno, admito que esto es realmente un sueño, pero
ya que una cosa es informar y reportar sobre cifras y números y otra cosa muy distinta es modificar el presupuesto. Estoy seguro que hay fuerzas poderosas que aspiran a mantener a los contadores que tienen algunas ideas revolucionarias en alguna oficina secundaria. As budget officials, you know that what entities or programs to include in the budget can change the total amount in the budget. Similarly, what entities to include in the financial report is also a very important and controversial issue in accounting. According to the IMF government finance statistics, in addition to the central government and local government, the term public sector includes government-owned and government-controlled business enterprises and non-profit organizations as well. So not only is government different from business firms and from other economic entities, because only the state has the power to tax and to make laws, it is also far more complex than business firms because government has more means of control at its disposal than ownership interests. So when it comes to quasi-public and hybrid entities, it is not easy to draw the line around what is government. Como ustedes saben, es importante determinar qué entidades y programas se deben incluir en el presupuesto y que pueden cambiar el total del presupuesto. Del mismo modo, qué entidades incluir en los informes financieros, es decir, la consolidación, también resulta un tema importante y controvertido. De acuerdo con la definición del FMI en sus estadísticas de las finanzas públicas, el sector público incluye, además del sector de gobierno general, consistente en el gobierno general, en el gobierno central y los gobiernos locales, también incluye a las empresas de propiedad estatal o a las empresas controladas por el gobierno y otras organizaciones sin fines de lucro. I would like to spend the next few minutes on the concept of accrual accounting in government because there's so much confusion about it. If you think back to your first course in business accounting, and many of you are young, others are older, but if you think back to your education, you will remember the basis of accounting means the method that's used to measure revenues and expense, right? So in other words, sales revenue is recognized to the extent of goods sold or services rendered. And that drives the recognition of expense. And what is expense? It's the resources that are used or the liabilities that were incurred in generating the expense, and therefore we have income or profit. Now it goes without saying that in business accounting, asset includes fixed asset, and liabilities include long-term liabilities. En los próximos minutos yo quisiera referirme a la contabilidad de devengo en los gobiernos, porque existe mucha confusión acerca de ello. Si ustedes recuerdan su primer curso de contabilidad de sector privado, seguramente recordarán que la base de contabilidad implicaba el método para medir recursos y gastos. En otras palabras, los recursos por ventas se reconocen por la venta de las mercaderías o el servicio prestado y que ello lleva al reconocimiento de los gastos como un recurso consumido y los pasivos incurridos en la generación de ese recurso. Así se determina el resultado del periodo. Esto sin decir que en la contabilidad de negocios los activos incluyen activos fijos y los pasivos también los pasivos de largo plazo. Hasta aquí todo bien. Yeah. But if you enter government service in the United States, at least in the 70s, before the 70s, you will find that for tax finance operations, accountants will follow the budget, as I mentioned before. But the problem is the single entry budget system
cannot handle the receivables and payables very well. Si ustedes hubieran ingresado al servicio público, al menos en los Estados Unidos, en la década anterior a la década de 1970, ustedes se hubieran encontrado que para aquellas operaciones de gobierno que se financiaban con recursos tributarios, la contabilidad seguía al presupuesto, como mencioné antes, y las cuentas presupuestarias eran de partida simple y no podían tratar los créditos y pasivos de manera apropiada. So for the last 40 years, accountants in Britain and in the United States have been trying to get governments to do double entry financial accounting the way that a business does. But that's very hard because you have to find a way to replace service effort and accomplishment as a criteria to recognize tax revenue. Because when you impose taxes, you don't necessarily provide services at the same time. So we have to persuade politicians and government officials as well to see the increase in pension liability, whether it's funded or not funded, as cost of services, even though there's no current expenditure or the outflow of current financial resources. Durante los últimos 40 años, los contadores en el mundo angloamericano han tratado de llevar a los gobiernos hacia la contabilidad patrimonial o financiera, de doble registro en la misma forma que se lleva en las empresas del sector privado. Pero esto es difícil, ya que tenemos que encontrar una forma de reemplazar lo que se conoce como esfuerzos de servicio y objetivos o logros como un criterio para reconocer los recursos tributarios. Nosotros tenemos a su vez que persuadir a los políticos y funcionarios públicos de una manera tal que vean que los incrementos en los pasivos previsionales, ya sea que estos estén adecuadamente fondeados o no, por ejemplo, que vean a los pasivos previsionales como un costo del servicio o un gasto, aunque no hubiese sido desembolsado, o como un flujo saliente de los recursos financieros. So as a compromise, business accrual basis was modified to take into account the availability of financial resources. I never liked the term modified accrual because it does not say how far-reaching the change should be. As far as I know, I'm the first person to use degrees of accrual to differentiate the shades of gray between the so-called full accrual basis and the cash basis. Bueno, como un compromiso, la base del método de vengado comercial fue modificada para tener en cuenta la disponibilidad de recursos financieros. Nunca me gustó el término de vengado modificado, porque no dice cuán lejos llega el cambio. Hasta donde yo sé, fui la primera persona que utilizó el término grados de devengado para diferenciar los distintos matices de gris entre la llamada base de devengado completo y la contabilidad en base de caja. In my classification system, there are 4 degrees of accrual. The mild accrual recognizes current financial resources and current liabilities, and revenues result from the increase in net current financial resources, and expenditure result from the decrease in net current financial resources. En mi sistema de clasificación hay 4 grados de devengado. El devengado leve reconoce los recursos financieros corrientes y los pasivos corrientes. Y los ingresos resultan de incrementar los recursos financieros corrientes netos y los gastos de reducir los recursos financieros netos corrientes. Moderate accrual recognizes, in addition, long-term financial resources and long-term liabilities. And revenue will result from the increase in net
financial resources, not just current, but all net financial resources, and expenditure from the decrease in net financial resources. El devengado moderado reconoce, además de los recursos financieros corrientes y los pasivos corrientes, los resultados, los incrementos en los recursos financieros netos y los decrementos de gastos en los recursos financieros corrientes. A su vez, el devengado moderado reconoce adicionalmente los recursos financieros no corrientes y los pasivos financieros no corrientes. And when we move to the strong degree of accrual, you have to add fixed asset and contingent liabilities. The problem is that these pose very challenging recognition and measurement problems. Finally, I call the recognition of social policy commitment radical accrual because it is so different from the transaction-based kind of traditional financial accounting that we're all familiar with. Cuando nos acercamos a un grado de devengado mucho más fuerte o profundo, se reconocen el reconocimiento de activos fijos y de pasivos contingentes plantea nuevos desafíos o problemas de desafíos en cuanto a su reconocimiento y medición. Finalmente, yo llamo devengado extremo al reconocimiento de los compromisos de política social, porque es muy diferente de la base de transacciones, de la clase de la base de transacciones, de lo que es la contabilidad patrimonial o financiera tradicional. Currently, many countries around the world are asking the question, to accrue or not to accrue, meaning to do accrue accounting or not to do accrue accounting. I think that's the wrong question to ask. To think about accrue in degrees of accrue, to my mind, will enable us to think about accrue accounting in more constructive ways. Accrue accounting is really necessitated by two factors. First one is if you participate in a credit transaction, either as a lender or as a borrower, then you need to do accrue because you have a receivable or payable. And the second reason is that if you have resources other than cash, then you want to have accrue in order to be able to put the other resources on the balance sheet. So it's not a question of that rich countries would do accrue and poor countries would not. It's really a question of who borrows and who lends resources. Pensar en el método devengado como una cuestión de grados puede ayudarnos a responder la respuesta o a elegir la respuesta correcta a la pregunta de devengar o no devengar en un país en vías de desarrollo o en cualquier país. Entonces, devengar o no devengar no es la pregunta correcta. La contabilidad de base de devengado es necesaria por dos razones. Primero, si el país participa en transacciones de financiamiento, ya sea como prestador o como prestatario, tendrá acreencias o deudas, por lo cual será necesario reconocer activos y pasivos. Y por otra parte, la segunda cuestión en la respuesta a esta pregunta no es si un país se trata de un país rico o un país pobre. It is also helpful to see accrue accounting as a necessary exercise for developing the capacity to do increasingly sophisticated fiscal analysis. The first step of accrue accounting helps you to generate information to analyze the liquidity of your government, whether you have enough cash to pay off the debt or not. And the second step of moderate accrual gives you the information to assess solvency.
Es también de utilidad ver la contabilidad en base de vengado como un ejercicio necesario para desarrollar la capacidad de mejorar en la sofisticación del análisis fiscal. El primer paso, el de vengado leve, ayuda a ensamblar la información para analizar la liquidez del gobierno. El segundo paso, el de vengado moderado, provee información para apreciar su solvencia. If a government routinely and on a timely basis monitors its liquidity and solvency status, that's already a major accomplishment in most parts of the world. And anything beyond that, to my mind, is a bonus. Si cualquier gobierno de manera rutinaria y de manera puntual supervisa su estado de liquidez y solvencia, esto ya es un logro mayor. Cualquier logro por encima de esto ya se operaría como una bonificación. In other words, I am in favor of first constructing a short-term financial balance sheet, then a long-term financial balance sheet to meet the needs of financial management and fiscal risk assessment and monitoring. En otras palabras, estoy a favor de, en primera instancia, construir un estado de situación patrimonial a corto plazo, luego uno a largo plazo para que reúna las necesidades de administración financiera y la evaluación del riesgo fiscal y su supervisión. And I ask you to give us academics like myself and other professors that I met at the University of Buenos Aires the time and the resources to study the conceptual and management problems associated with the difficult assets like infrastructure, natural resources, and the difficult liabilities such as guarantees and policy commitments. The rush to set standards and to enforce unfeasible standards create more headaches than solutions. Les pido que faciliten a los académicos como yo y a los otros profesores que conocí acá en Buenos Aires el tiempo y los recursos para estudiar los problemas conceptuales y las medidas asociadas con aquellos activos difíciles, tales como los activos de infraestructura y recursos naturales, y otros pasivos difíciles, tales como garantías y compromisos. La prisa o urgencia para fijar estándares y hacer cumplir estándares inviables crea más dolores de cabeza que soluciones. Over the years, I have evolved from a technical consultant to a strategy counselor. As a technical consultant, I could give advice on how to build the most sophisticated government accounting system. But now that I'm older and hopefully a little bit wiser, I will advise developing countries to give the prevention and detection of losses from theft and graft the highest priority. In other words, government should stop the financial bleeding as a top priority. A través de los años me he transformado en un consultor técnico, de un consultor técnico a ser un consejero estratégico o de estrategia. Como consultor técnico podría aconsejar en cómo construir el sistema de contabilidad gubernamental más sofisticado. Le aconsejaría a los países en vía de desarrollo que le otorguen a la prevención y detección de pérdidas ocasionadas por el robo, soborno y fraude la más alta prioridad. En otras palabras, detener el desangrado financiero. The next priority is to support budgetary execution and financial management, including performance of a short-term and long-term fiscal analysis. By taking care of these fundamental tasks throughout the year, the year-end financial reporting would be a natural byproduct and not as an end in itself. La siguiente prioridad es apoyar la ejecución del presupuesto y la administración financiera.
esto incluye el análisis fiscal de la performance fiscal a corto, el desempeño de la performance fiscal a corto y largo plazo. Habría que ocuparse de estas tareas fundamentales a todo lo largo del año. Los informes financieros de fin de ejercicio se convertirán así en una consecuencia natural más que en un fin en sí mismo. Many countries around the world at the moment are implementing accounting reform, including many countries in Latin America. At each stage of accounting reform, success depends on generating support from the political leadership and from senior management to drive the process to overcome the natural bureaucratic inertia. Getting technically competent people to do the job and to get adequate budget to sustain multi-year projects is a constant challenge. But money can buy you software and hardware, but I find the most difficult task is to institutionalize new standard operating procedures, the new way of doing business. A lo largo de estos años, muchos países, o durante este tiempo, muchos países han encarado la reforma de sus sistemas contables públicos. En cada etapa de la reforma contable, el éxito depende de generar el apoyo del liderazgo político y de la dirección para dirigir el cambio y para derrotar a la natural inercia burocrática. Contar con gente o con personal técnicamente competente para hacer el trabajo y adecuar los presupuestos para hacer sustentables estos proyectos multianuales es un desafío constante. El dinero y los recursos pueden comprar software y hardware, pero encuentro como la tarea más difícil institucionalizar el nuevo procedimiento operativo estándar. I have spent virtually all the time talking about the technical details. In English, we call this nuts and bolts. Government accounting advocates in poor and developing countries face a special moral dilemma. When we turn on the television sets these days, we hear about the Ebola outbreaks in Africa and the starvation of refugees in the war-torn Middle East. So how good should accounting and financial reporting in these countries be? Should people spend any money on accounting at all? The best professional accounting and the glossy financial reports could be obtained, but only at the expense of food and medicine for the hungry and for the sick. And that is the social opportunity cost of doing good accounting. Más allá de lo que en Estados Unidos se llaman, entre comillas, detalles prácticos o pequeños detalles, la contabilidad pública en los países más pobres y en los países en vías de desarrollo enfrenta un dilema moral especial. Cuando vemos en nuestros televisores todos los días y vemos que el virus del ébola estalla en África y el hambre de los refugiados en la guerra del Medio Oriente, pensamos qué tan bueno debería ser el informe contable y financiero en estos países. La mejor contabilidad profesional y los reportes financieros contables más brillantes podrían obtenerse, pero a cambio o al costo de alimentos y medicinas para el hambriento y el enfermo. Este es el costo de oportunidad social que representa la contabilidad. I'm not suggesting that we should stop improving our professional practice, but our conscience will be more clear if we could make sure that government accounting contribute to government performance and eventually to the economic and social development of our countries. So that's my message. So thank you very much for your attention, and I'll be glad to hear your comments and answer your questions. Esto no significa que deberíamos dejar de mejorar nuestra práctica contable profesional, pero también nuestra conciencia sería más clara si pudiéramos asegurarnos que la contabilidad de gobierno contribuye al desempeño gubernamental y con el tiempo al desarrollo económico y social de nuestros países.
Muchas gracias por su atención. Sería gustoso escuchar comentarios y responder sus preguntas. Thank you, thank you. ¿Alguna pregunta? Allá. ¿Por qué cree usted que están tan instaladas las IPSAS cuando es tan obvia o conocida la necesidad de tener en cuenta todas las particularidades de la contabilidad gubernamental? Y no se realiza el cambio o la transición de IPSAS a otras normas que tengan en cuenta todas las particularidades de la contabilidad gubernamental. Actually, my whole point is that although it's called International Public Sector Accounting Standards, these standards actually were derived from the government accounting practices of the English-speaking countries. And they call it international, as if these countries represent the rest of the world. Personally, I don't think so. Because as I travel to different parts of the world, especially to here, in Latin America, Central America, into Europe, as well as to China, there are many people who have questions and reservations about IPSAS. But the problem is that the burden of proof is not on the IPSAS advocate, but the burden of proof is on the rest of the world. And I personally think that this is not fair. Bueno, lo que dice el doctor Chan es que justamente este es el centro de su exposición y de su presentación, que según su visión las normas internacionales de contabilidad del sector público derivaron a partir de las normas contables internacionales, pero mayormente existentes en los países de habla inglesa. Entonces él también se ha dado cuenta en su devenir que existen muchas preguntas, muchas cuestiones pendientes y muchas reservas en los diferentes países que no son exactamente de habla inglesa sobre las normas internacionales de contabilidad del sector público. But I think we have to admit one thing, and that is the same as English has become the world language of business, diplomacy nowadays. The IPSAS, because they're expressed in English language, has the advantage over the ideas from many other parts of the world. Pero también tenemos que admitir que la lengua inglesa se ha convertido en el lenguaje de los negocios internacionales y de la diplomacia, y esto de alguna manera ha facilitado que las IPSAS, que originalmente se escribieron en inglés, también tiendan hacia su internacionalización. It's a question of identity. As I said at the beginning, when I asked the question, what is government accounting? Government accounting has a father and a mother. The father is government, the mother is accounting. So which one is more important? If you think of government accounting as a part of political science, as public administration, then the law becomes more important. If you think that government accounting should be a branch of accounting, then accounting is defined as the language of business. Then people say that we have to follow business accounting standards. So we have this constant debate between who should have more influence. To me, it's really both. You have the heritage. We have the heritage both from politics as well as from business. La contabilidad tiene dos, madre y padre, digamos, la contabilidad gubernamental. Por un lado, las
las reglas de negocio, la contabilidad y por el otro lado lo que dicen las regulaciones políticas y los políticos. Entonces, si contabilidad, la contabilidad en sí está muy asociada con negocios. Entonces aquí surge la cuestión de que como contabilidad gubernamental también se debiese seguir la contabilidad de negocios. Entonces es un poco las dos cosas, o sea, seguir las reglas políticas y algunas de las reglas de la contabilidad de negocios. Yeah. Yesterday, or the other day, at the University of Buenos Aires, I encouraged the professors to write up the Argentine government accounting system, but in English, so that you can spread your ideas around the world in competition with the Anglo-American ideas. Bueno, los otros días yo le pedí a los profesores de contabilidad pública que ellos escribieran o compilaran en inglés las normas de contabilidad de sector público para publicarlas y circularlas y para que entraran en competencia con IPSAS. Have I answered your question? Any questions? ¿Puedo responder preguntas? Usted habló sobre software. ¿Qué software considera que puede soportar las normas IPSAS? Y si existe en Estados Unidos o en Europa un sistema que soporte esas normas. The question is, are there IT systems supporting the IPSAS system? That's $1 million question. El profesor dice que, bueno, la pregunta es, ¿qué sistema informático puede servir para correr un sistema contable que aplique IPSAS o NIC SP? Bueno, esa es la pregunta del $1 millón, ¿no? You can talk to me privately after the meeting. Puede preguntarle luego de la reunión privada. No, seriously, there are no IT systems specifically developed for IPSAS, to my knowledge. The reason is IPSAS is really a work in progress. It's not a finished product. One of the problems with IPSAS is that the process setting the standards continues all the time. And you need to have some maturity and stability in the standards in order to have a stable IT platform for the implementation. So there are plenty of IT companies that are very interested in developing software, and there are plenty of consultants around the world that are waiting for your question. De hecho, no hay un sistema informático, un hardware, diseñado específicamente para la implementación de las IPSAS. Las IPSAS en sí es trabajo en progreso, es decir, me permito agregar algo, en este momento hay 32 o 34 IPSAS y se sigue trabajando. Entonces, el tema es que como es trabajo en desarrollo, hay muchas firmas de informática y consultores tratando de lograr el sistema adecuado que soporte la implementación de normas internacionales. Pero todavía no se ha llegado, no existe un sistema ni una marca que se diga, sí, este es el sistema. As an IT professional, you would want to know more about accounting because you know that the biggest problem is not in developing an accounting system just for financial accounting, just for IPSAS. The most difficult problems are the integration of financial accounting and budgetary accounting, and the budget. Those are the most challenging type of system integration problems. Como profesional de sistemas, tal vez te interese saber que
el mayor problema no es el desarrollo del sistema contable en sí, sino que el problema reside en la integración de los diferentes elementos que conforman un sistema no solo de contabilidad, pero también su integración con el sistema de ejecución presupuestaria y otros sistemas de la administración financiera. ¿Otra pregunta? Muchas gracias.